Dentro de los talleres avanzados de Joe Dispenza alrededor del mundo, un fenómeno extraordinario ocurre repetidamente. Miles de participantes, muchos sin experiencia previa en meditación, comienzan a experimentar estados de conciencia profundamente alterados, acompañados de transformaciones físicas, emocionales y perceptuales, que desafían nuestra comprensión convencional de lo que es posible. Tumores documentados médicamente comienzan a reducirse. Condiciones autoinmunes consideradas incurables muestran remisiones. Estados emocionales que han persistido durante décadas súbitamente se disuelven, y la realidad misma parece reorganizarse de maneras que anteriormente habríamos considerado imposibles o incluso milagrosas. Mientras que muchos factores contribuyen a estas transformaciones, existe un elemento específico que el Dr. Dispenza implementa estratégicamente en momentos cruciales de estos talleres. Una frecuencia sonora particular calibrada precisamente a 528 Hz, que los participantes experimentan durante meditaciones clave. Esta no es simplemente música relajante de fondo. Según el Dr. Dispenza, esta frecuencia específica sirve como un portador que potencia dramáticamente la capacidad del cerebro y cuerpo para acceder a un campo informacional específico que él y otros investigadores de vanguardia han denominado el campo cuántico de posibilidad. Lo que hace que esta frecuencia particular sea tan significativa no es simplemente su efecto subjetivo en quienes la experimentan, sino la creciente evidencia científica que sugiere que 528 Hz tiene propiedades únicas que afectan directamente tanto la materia física como los campos informacionales que la subyacen. En el trabajo del Dr. Dispenza, esta frecuencia no se presenta como un truco mágico, mistificado, o una panacea espiritual, sino como una herramienta precisa, respaldada por investigación emergente, para facilitar estados específicos de coherencia cerebral cardíaca, donde la transformación profunda se vuelve posible. Hoy exploraremos este fenómeno fascinante desde múltiples ángulos, examinando la ciencia detrás de la frecuencia 528 Hz, cómo interactúa específicamente con nuestra neurobiología, las formas precisas en que el Dr. Dispenza la implementa en su trabajo transformacional y cómo puedes potencialmente utilizarla como herramienta para amplificar tu propia práctica de desarrollo consciente. No como un atajo que reemplaza el trabajo interno necesario, sino como un catalizador que puede potencialmente acelerar y profundizar el proceso de transformación que ya has comenzado. Lo primero que debemos entender es qué hace que la frecuencia 528 Hz sea única desde una perspectiva puramente física. Esta frecuencia específica, a veces llamada la frecuencia del amor o la frecuencia del milagro, es parte de un sistema antiguo de tonos curativos conocido como las solfeggio frequencies. Estos 6 tonos, 396 Hz, 417 Hz, 528 Hz, 639 Hz, 741 Hz y 852 Hz, fueron supuestamente utilizados en cantos gregorianos antiguos y se dice que tienen diversos efectos benéficos en el cuerpo y conciencia humanos. De estos 6 tonos, el 528 Hz ha recibido particular atención científica por varias razones fascinantes. Matemáticamente, esta frecuencia tiene propiedades armónicas únicas que la hacen resonar de maneras potentes con diversas estructuras biológicas. Pero más allá de sus propiedades matemáticas, investigación emergente en múltiples campos ha comenzado a documentar efectos biológicos sorprendentes asociados con esta frecuencia específica. Un estudio publicado en el Journal of Medicinal Chemistry Research encontró que la exposición a 528 Hz aumentaba significativamente la actividad de la enzima ADN deacetilasa, importante para la reparación del ADN y expresión genética. Otro estudio en el Journal of Addiction Research Therapy demostró que la exposición a música afinada a 528 Hz
reducía significativamente los niveles de cortisol, la hormona del estrés, en comparación con música idéntica, afinada a frecuencias estándar. Quizás más notable fue un estudio realizado por un equipo de investigadores italianos en el Instituto de Investigación Energética Atómico-Molecular, que demostró que la exposición de agua a 528 Hz afectaba su estructura molecular de maneras medibles. Específicamente, alteraba los ángulos de enlace y agrupaciones moleculares del agua de manera que aumentaba sus propiedades antioxidantes. Un hallazgo con implicaciones potencialmente profundas, considerando que nuestros cuerpos son aproximadamente 70% agua. El Dr. Dispenza, con su formación en bioquímica y neurociencia, se interesó en esta frecuencia particular inicialmente como objeto de curiosidad científica. Como él mismo cuenta, comencé simplemente como un investigador escéptico, buscando separar el hecho de la ficción respecto a estas frecuencias supuestamente milagrosas. Lo que me sorprendió fue la cantidad de datos rigurosos que comenzaron a emerger de múltiples laboratorios sobre efectos biológicos específicos y medibles asociados con 528 Hz en particular. Este interés inicial se transformó en exploración seria cuando comenzó a integrar experimentalmente esta frecuencia en sus protocolos meditativos y observó resultados que superaban consistentemente lo que se lograba con los mismos protocolos sin la frecuencia. La diferencia era demasiado significativa para ignorarla, explica, no solo en experiencias subjetivas reportadas por los participantes, sino en mediciones objetivas de coherencia cardíaca, patrones de ondas cerebrales y posteriormente en resultados transformacionales documentados. Para comprender cómo esta frecuencia específica interactúa con nuestra biología para facilitar cambios aparentemente milagrosos, debemos primero entender cómo el Dr. Dispenza conceptualiza la relación entre mente, materia y el campo cuántico subyacente. Desde su perspectiva, informada tanto por neurociencia contemporánea como física cuántica, nuestra realidad experimentada emerge de la interacción entre conciencia y un campo subyacente de información y potencialidad. Este campo cuántico, como él lo llama, no es un concepto esotérico, sino una descripción de lo que los físicos cuánticos han identificado como el sustrato fundamental de la realidad material, un dominio de posibilidades de onda probabilísticas que solo se colapsan en partículas definidas y realidad concreta a través del acto de observación o medición. En otras palabras, la materia misma emerge de un campo previo de posibilidades informacionales que son influenciadas por la conciencia. Lo fascinante de este modelo es que proporciona un mecanismo potencial para fenómenos que de otro modo parecerían imposibles desde una perspectiva puramente materialista. Si la realidad física emerge de un campo de información que es accesible a e influenciable por la conciencia, entonces la posibilidad de transformación milagrosa se vuelve una proposición lógica en lugar de una afirmación mística. Lo que hace que la frecuencia 528 Hz sea potencialmente revolucionaria dentro de este marco es que parece actuar como un puente o interfaz entre conciencia humana y este campo cuántico subyacente. A través de lo que los físicos llaman resonancia, esta frecuencia específica parece amplificar la capacidad de la conciencia para acceder a e influenciar el campo informacional que últimamente se manifiesta como nuestra realidad biológica y material. El Dr. Dispenza lo describe así. Podemos pensar en 528 Hz como una frecuencia portadora que ayuda a sintonizar el cerebro y sistema nervioso a un ancho de banda específico donde la barrera entre conciencia individual y campo cuántico se vuelve más permeable. No causa la transformación por sí misma, pero crea condiciones donde la intención consciente puede interactuar más directamente con el campo de posibilidades, facilitando cambios que de otro modo podrían tomar años de práctica para lograr.
Para vislumbrar cómo esto funciona a nivel neurobiológico, debemos examinar la investigación sobre cómo frecuencias sonoras específicas afectan los patrones de actividad cerebral. Estudios utilizando EEG, electroencefalografía, han demostrado que el cerebro humano naturalmente entra en resonancia con frecuencias auditivas externas a través de un proceso llamado respuesta de seguimiento de frecuencia. Esencialmente, las neuronas comienzan a disparar en sincronía con frecuencias sonoras sostenidas, particularmente en el rango donde cae 528 Hz. Lo que hace que 528 Hz sea particularmente intrigante es que parece crear un patrón inusual de actividad cerebral que combina elementos de múltiples estados de conciencia. Específicamente, induce un aumento en actividad de ondas cerebrales teta, 4-8 Hz, simultáneamente con explosiones sincronizadas de actividad gamma, 30-100 Hz. Una combinación que los neurocientíficos han observado casi exclusivamente en meditadores muy avanzados o durante momentos de insight profundo y experiencias de unidad. Esta combinación única crea lo que los investigadores llaman un estado de alta coherencia informacional, un modo cerebral donde diferentes regiones que normalmente operan independientemente comienzan a sincronizar su actividad, permitiendo el procesamiento integrado de información que trasciende los límites normales del pensamiento analítico. Adicionalmente, investigación del Instituto HeartMath ha demostrado que la exposición a 528 Hz facilita un estado de coherencia cardíaca, un patrón particular de variabilidad de la frecuencia cardíaca asociado con emociones positivas y función óptima del sistema nervioso autónomo. Esta coherencia cardíaca, a su vez, crea un campo electromagnético medible que influencia directamente la actividad del cerebro, creando un circuito de retroalimentación positiva entre corazón y cerebro. Es esta combinación específica, sincronización de ondas cerebrales inducida por 528 Hz junto con coherencia cardíaca amplificada, lo que parece crear el estado óptimo para que la conciencia humana interactúe directamente con el campo cuántico informacional. En este estado, la percepción cambia de experimentar la realidad como fija e inmutable a reconocerla como fluida, receptiva y fundamentalmente influenciable por intención consciente coherente. Con esta comprensión del mecanismo, podemos ahora examinar exactamente cómo el Dr. Dispenza implementa esta frecuencia en sus protocolos meditativos. Es importante enfatizar que el uso de 528 Hz nunca es presentado como un atajo que reemplaza la necesidad de práctica disciplinada o trabajo interno profundo. Más bien, sirve como una herramienta poderosa que cuando se aplica estratégicamente en conjunción con técnicas meditativas específicas, puede amplificar dramáticamente su efectividad. En los talleres avanzados, la frecuencia 528 Hz se introduce típicamente durante el segundo o tercer día, después de que los participantes han establecido una fundación sólida de coherencia interna a través de meditaciones preliminares. Se incorpora inicialmente como un tono puro, presentado a un volumen casi subliminal debajo de una meditación guiada, enfocada en cultivar estados emocionales elevados de gratitud, alegría o amor incondicional. El momento de introducción es crucial, explica el Dr. Dispenza. Presentamos 528 Hz, precisamente cuando los participantes ya han comenzado a romper viejos patrones neurológicos y acceder a estados emocionales elevados. La frecuencia actúa como un amplificador de estos estados, creando un efecto sinérgico donde la coherencia inicial permite que la frecuencia funcione más poderosamente, que a su vez aumenta la coherencia aún más. A medida que el taller progresa, la presencia de 528 Hz se hace más prominente, eventualmente convirtiéndose en un elemento central durante lo que el Dr. Dispenza llama la meditación de espaciamiento,
una práctica avanzada diseñada específicamente para trascender los límites normales de identidad y acceder directamente al campo cuántico. Durante estas sesiones, la frecuencia se presenta a través de múltiples medios, tonos puros, instrumentos específicamente afinados a 528 Hz, y a veces incluso tecnología somatoacústica que permite a los participantes sentir físicamente la vibración. Los resultados reportados durante estas sesiones son notables. Muchos participantes describen experiencias profundamente trascendentes de unidad con el todo, acceso a lo que parece ser información que no podrían haber obtenido a través de percepciones sensoriales normales, y sensaciones de energía física moviéndose a través del cuerpo que a menudo preceden a curaciones dramáticas. Un aspecto particularmente fascinante del trabajo del Dr. Dispenza con 528 Hz involucra lo que él llama campos de coherencia amplificados. Ha observado repetidamente que cuando múltiples individuos experimentan esta frecuencia simultáneamente mientras mantienen estados emocionales similares e intenciones alineadas, el efecto parece magnificarse exponencialmente. Lo que parece ocurrir, explica, es que la coherencia de cada individuo comienza a entrar en resonancia con la de otros, creando un campo colectivo mucho más poderoso que lo que cualquier persona podría generar individualmente. Este campo amplificado parece tener propiedades no locales, afectando no solo a quienes están físicamente presentes, sino aparentemente extendiéndose a través del espacio e incluso tiempo de maneras que desafían nuestra comprensión convencional. Para ilustrar esta calidad no local, el Dr. Dispenza refiere a varios estudios que su equipo ha conducido donde muestras biológicas, como cultivos celulares o muestras de sangre, son influenciadas mediblemente por la intención consciente de grupos meditando con 528 Hz, incluso cuando estas muestras están en laboratorios ubicados a considerable distancia. Estos hallazgos, aunque preliminares, sugieren que el campo generado a través de conciencia colectiva amplificada por esta frecuencia específica puede tener efectos que trascienden las limitaciones normales de espacio y causalidad física directa. Los escépticos, comprensiblemente, cuestionan si estos efectos podrían ser simplemente resultado de expectativa, sugestión o efecto placebo. El Dr. Dispenza aborda esta preocupación abiertamente. El efecto placebo es absolutamente real y poderoso, pero lo que estamos documentando va más allá de lo que podría explicarse solo a través de expectativa. Cuando vemos tumores cerebrales reduciéndose en un 60% en cuestión de meses, condiciones autoinmunes que revierten completamente o metástasis de cáncer que desaparecen, todo documentado por equipos médicos que no tienen conexión con nuestro trabajo. Estamos presenciando efectos de una magnitud que trasciende lo que normalmente se observa, incluso con los efectos placebo más potentes. Además, señala que muchas de las transformaciones documentadas ocurren en sistemas fisiológicos que normalmente no son susceptibles a influencia consciente directa o efectos placebo, como expresión genética específica, actividad enzimática y reorganización de redes neuronales profundas. Cuando examinamos los datos en su totalidad, concluye, lo que emerge es un cuadro de transformación que requiere un nuevo modelo explicativo, uno que reconozca el papel de la conciencia como una fuerza causal que puede influenciar directamente la expresión biológica y material cuando se accede a los estados coherentes apropiados. Y 528 Hz parece ser una herramienta particularmente potente para facilitar esos estados. Para aquellos inspirados a explorar los efectos potenciales de esta frecuencia en su propia práctica transformativa, el Dr. Dispenza ofrece varias pautas importantes. Primero, enfatiza que 528 Hz no es una solución mágica que funciona en aislamiento.
Su poder se amplifica dramáticamente cuando se combina con prácticas que cultivar coherencia interna, particularmente estados emocionales elevados como gratitud, alegría, inspiración y amor incondicional. Sin esta coherencia emocional, la frecuencia por sí sola tendrá impacto limitado. Segundo, la intención consciente clara es crucial. La frecuencia parece funcionar como un amplificador, potenciando cualquier intención con la que se la utilice. Esto significa que es importante mantener una intención positiva específica que esté alineada con evolución y bienestar más elevados, ya que la misma amplificación ocurriría con intenciones basadas en miedo o limitación. Tercero, consistencia es clave. Para resultados óptimos, el Dr. Dispenza recomienda exposición regular a 528 Hz, combinada con práctica meditativa durante al menos 20-30 minutos diarios. Los efectos parecen ser acumulativos, con transformaciones más profundas emergiendo después de períodos sostenidos de práctica regular. Cuarto, la calidad de la producción del sonido importa. Muchas grabaciones disponibles comercialmente etiquetadas como 528 Hz no están calibradas con precisión o contienen distorsiones armónicas que pueden reducir significativamente su efectividad. El Dr. Dispenza recomienda buscar grabaciones producidas con instrumentos específicamente afinados a esta frecuencia exacta o tonos generados digitalmente con equipamiento de alta calidad. Quinto, la práctica de grupo amplifica los efectos dramáticamente. Cuando sea posible, experimentar 528 Hz dentro de un grupo deliberadamente enfocado en intenciones similares crea el campo de coherencia amplificado mencionado anteriormente. Incluso grupos pequeños de 3 o 5 personas pueden generar efectos significativamente más potentes que la práctica individual. Para aquellos sin acceso a comunidades físicas de práctica, el Dr. Dispenza señala que incluso participar en meditaciones grupales sincronizadas virtualmente parece crear un grado de efecto de campo, aunque típicamente no tan potente como la presencia física directa. Un aspecto particularmente intrigante del trabajo del Dr. Dispenza con 528 Hz involucra cómo esta frecuencia específica parece interactuar de manera única con el agua. Como mencionamos anteriormente, investigación ha documentado que la exposición del agua a 528 Hz altera mediblemente su estructura molecular. Dado que nuestros cuerpos son predominantemente agua, esto sugiere un mecanismo adicional por el cual esta frecuencia podría influenciar procesos biológicos. El Dr. Dispenza a veces recomienda no solo escuchar la frecuencia, sino también cargar agua al exponerla a 528 Hz durante 30-60 minutos, y luego consumir esta agua como complemento a la práctica meditativa. Aunque la investigación sobre esta aplicación específica es preliminar, informes anecdóticos de participantes sugieren efectos aumentados cuando combinan ambos enfoques. Un punto crucial que el Dr. Dispenza enfatiza repetidamente es que mientras que 528 Hz puede acelerar y potenciar transformación, es la conciencia misma, particularmente cuando está enfocada a través de estados emocionales elevados coherentes, la que es el agente primario de cambio. La frecuencia sirve como catalizador y amplificador, no como causa independiente. En última instancia, reflexiona, estas herramientas como 528 Hz nos están mostrando algo profundo sobre la naturaleza de la realidad misma. Si una simple frecuencia sonora puede tener efectos tan dramáticos en expresión biológica, organización molecular y procesos curativos, nos obliga a reconsiderar suposiciones fundamentales sobre la relación entre conciencia, energía, información y materia física. Esta perspectiva tiene implicaciones potencialmente revolucionarias que van mucho más allá del ámbito de transformación personal. Sugiere un modelo de realidad donde la conciencia no es un epifenómeno incidental,
que emerge de procesos materiales, sino una fuerza causal fundamental que influencia directamente cómo la materia se organiza y expresa. Vista a través de este lente, la frecuencia 528 Hz puede representar mucho más que una simple herramienta para meditación potenciada. Podría ser una ventana hacia un nuevo paradigma de comprensión que reconcilia descubrimientos de física cuántica, neurociencia y tradiciones contemplativas antiguas, en una síntesis coherente donde conciencia y materia se reconocen como expresiones diferentes de un campo unificado subyacente. Para muchos participantes en los talleres del Dr. Dispensa, trabajar con 528 Hz cataliza no solo transformación física o emocional, sino un cambio fundamental en cosmovisión, una transición desde un modelo puramente materialista de realidad hacia una comprensión más integral, donde conciencia, energía, información y materia están reconocidas como aspectos interconectados de un todo interdependiente. Este cambio de paradigma, quizás incluso más que las curaciones físicas milagrosas, puede representar el efecto más profundo y de mayor alcance de esta fascinante frecuencia. Porque si conciencia es de hecho primaria y causal en lugar de secundaria y epifenomenal, entonces nuestro potencial humano es vastamente mayor de lo que nuestros modelos convencionales han reconocido. La invitación final que el Dr. Dispensa extiende a través de su trabajo con 528 Hz no es simplemente a utilizar esta frecuencia como herramienta para curación personal o transformación, sino como portal hacia una comprensión más profunda de nuestra verdadera naturaleza y capacidades inherentes. Lo que estamos descubriendo, concluye, es que lo que hemos llamado milagroso puede ser simplemente un aspecto de nuestro potencial natural que ha permanecido dormido debido a nuestras percepciones limitantes y activación fragmentada. Cuando combinamos conocimiento científico de vanguardia con tecnologías precisas como 528 Hz y la capacidad humana innata para coherencia elevada, comenzamos a acceder a un rango de expresión y manifestación que desafía nuestras concepciones previas de lo que es posible. Para aquellos que desean explorar este fascinante territorio por sí mismos, he incluido enlaces en la descripción de este video a recursos recomendados por el Dr. Dispensa, incluyendo grabaciones específicamente calibradas de 528 Hz y protocolos guiados para maximizar su efectividad. También he incluido referencias a estudios científicos mencionados en este video para aquellos interesados en explorar la evidencia emergente detrás de estos fenómenos extraordinarios. Como el Dr. Dispensa frecuentemente recuerda a sus estudiantes, no crean nada de lo que digo, pruébenlo por sí mismos. La verdadera verificación siempre vendrá a través de su experiencia directa. Si decides embarcarte en tu propia exploración de esta frecuencia fascinante, te animo a acercarte con una mente tanto escéptica como abierta, cuestionando y verificando cada paso del camino, mientras permaneces receptivo a posibilidades que podrían expandir tu comprensión actual de lo que es posible. Y quizás lo más importante, recuerda que mientras herramientas como 528 Hz pueden ser catalizadores potentes, la verdadera fuente de transformación siempre reside dentro de ti, en tu capacidad innata para coherencia elevada, intención enfocada y conexión consciente con el campo de posibilidades ilimitadas que subyace y da forma a nuestra realidad compartida.